Una llamada accidental arruinó su farsa. Criticó mi propuesta frente a otro y ahora suplica mientras yo disfruto de la vida que ella perdió. Hola, mi nombre es Auren. Tengo 32 años y soy dueño de un taller especializado en restauración de autos clásicos en las afueras de Denver. No soy millonario, pero mi trabajo me apasiona y me da para vivir bien. Hay algo indescriptible en devolverle la vida a un muscle car de los años 60 que llegó cubierto de óxido. Ese momento en el que el motor reconstruido ruge por primera vez, cuando la pintura original emerge después de décadas de abandono, o cuando ves la cara del cliente al reencontrarse con el coche de sus sueños. Eso, para mí, lo vale todo. Mi padre fundó este negocio hace 40 años, con apenas un pequeño préstamo, un garaje alquilado y un amor obsesivo por los autos americanos. Con esfuerzo y honestidad, construyó una reputación impecable. Cuando falleció de un infarto fulminante hace 3 años, heredé el taller y la enorme responsabilidad de mantener vivo su legado. No fue fácil llenar sus zapatos, pero me propuse honrar todo lo que creó. Por suerte, no estoy solo en esto. Mi socio y mejor amigo es Cassiel, de 34 años. Lo conozco desde la secundaria, cuando nos unimos por nuestra pasión por los coches y por los chistes malos. Es originario de Boston y aún conserva ese acento marcado que hace que cualquier cosa que diga suene graciosa. Mientras yo me ocupo del trabajo pesado, reconstrucción de motores, carrocería, pintura, él administra las finanzas, atiende a los clientes, gestiona pedidos y, de paso, le arranca una sonrisa a todo el mundo, incluso cuando damos malas noticias. Tiene un don increíble para suavizar golpes duros, como cuando la señora Vandrell trajo el Mustang del 67 que había pertenecido a su difunto esposo y descubrimos que el chasis estaba completamente podrido. Cassiel pasó 2 horas con ella, contándole historias de otros autos que habíamos salvado y mostrándole fotos de restauraciones anteriores. Cuando se fue, en vez de devastada, estaba emocionada por el reto. Nuestro taller no es enorme, pero tiene lo necesario. Un edificio de unos 370 metros cuadrados con 3 bahías de trabajo, oficina y almacén organizado al milímetro por Cassiel. Cada bahía cuenta con elevadores hidráulicos, compresores de aire y enchufes para todo tipo de herramientas. Las paredes están decoradas con pósters vintage, fotos de proyectos terminados y la colección de letreros graciosos de Cassiel, como aquel que dice, mano de obra. $75 por hora, $100 si miras, $125 si ayudas. Trabajamos él y yo a tiempo completo, aunque en ocasiones se nos une mi hermano menor, Renzo, que estudia ingeniería mecánica en Colorado State. Tiene un talento natural con los motores, la perfeccionista obsesión de mi padre y el mismo humor sarcástico que Cassiel. Cuando estamos los tres, el taller parece una combinación de competencia mecánica y show de comedia. Con los años, nos hemos ganado una clientela fiel. Nuestro fuerte son los muscle cars americanos de los 60 y 70, Mustangs, Camaros, Challengers, Guanajuato, cualquier cosa con un V8 potente y personalidad. Pero también recibimos de todo, deportivos europeos como Porsche y Jaguar, camionetas clásicas de los 40 y 50, e incluso alguna que otra moto antigua. Como dice Cassiel, si tiene ruedas y carácter, lo hacemos rugir de nuevo. El negocio tiene su ritmo, el invierno es más tranquilo, lo que aprovechamos para reconstrucciones complejas y trabajos minuciosos. En primavera llega la locura, todos quieren sus autos listos para los shows de verano, y la lista de espera se extiende meses. Ahora, hablemos de Selene. Tenía 28 años cuando la conocí hace 3 años en una cafetería. Chocó conmigo sin mirar porque iba escribiendo en su teléfono y tiró mi café para llevar. Se veía increíble, rubia, ojos azules, figura perfecta, como salida de una portada. Yo estaba cubierto de grasa, oliendo a aceite, y no entendía cómo alguien así podía fijarse en alguien como yo. Lo que empezó como un accidente vergonzoso se convirtió en una charla de 3 horas. Mostró interés genuino por mi trabajo. Hacía preguntas sobre la restauración, la historia de los autos, mi motivación. Escuchó cada palabra sobre mi padre y cómo heredé el taller. Incluso reía con mis pésimos chistes sobre coches. Durante 2 años, todo parecía ideal. Visitaba el taller con frecuencia, nos llevaba almuerzos caseros a Cassiel y a mí, sacaba fotos de los autos. Publicaba historias en Instagram diciendo lo orgullosa que estaba de su hombre trabajador que revive máquinas. Dormía con mis camisetas del taller porque olían a mí. Nunca se quejaba cuando trabajaba tarde para cumplir plazos o pasaba fines de semana enfrascado en proyectos. Pero los problemas estaban ahí, disfrazados de detalles. Nunca quería pasar tiempo en mi casa, una vivienda sencilla de 3 habitaciones que heredé. Prefería que todo fuera en su apartamento o en restaurantes caros que desajustaban mi presupuesto. Cuando proponía planes más económicos, se molestaba y hacía comentarios sobre cómo nunca íbamos a lugares bonitos. A veces soltaba indirectas sobre expandir el negocio, abrir otra sucursal, contratar más gente o modernizarnos con proyectos de tuning. Todo requería capital que no tenía y préstamos que no quería asumir. Lo peor era su obsesión con la vida de Isolda, su mejor amiga, casada con Lucien,
Un representante farmacéutico que gana una fortuna. Este tipo conduce un Porsche 911 nuevo. Vive en una mansión de 420 metros en Cherry Hills Villa y presume sus vacaciones en redes sociales. Aspen, Europa, cruceros. Además, tiene la costumbre de dejar su Rolex bien visible sobre la mesa cada vez que salen a cenar. Selene hablaba de ellos como si fueran el modelo a seguir. Conduce su Porsche hasta el supermercado y lo aparca ocupando 2 plazas para evitar que alguien raye la pintura. Cassiel, aunque siempre le muestra una sonrisa cuando lo ve, suele llamarlo a sus espaldas el señor compensando. Selene, por su parte, tenía la costumbre de mostrarme las publicaciones de Isolda varias veces al día. Mira el restaurante al que Lucien la llevó por su aniversario, me decía. El menú de degustación costaba $400 por persona. También me enseñaba fotos de sus escapadas de fin de semana a Jackson Hole, en hoteles con suites que parecían sacadas de una película. Me contaba que el anillo de compromiso de Isolda era de Tiffany, 3 quilates, con un precio superior al de muchos autos. Las comparaciones siempre eran sutiles, pero constantes. Selene me enseñaba fotos del vestidor de Isolda, lleno de ropa de diseñador, y luego comentaba lo limitado que era su propio armario. Me reenviaba artículos sobre autos de lujo que Lucien pensaba comprar y, después, hacía observaciones sobre lo práctico que era mi camioneta F-150. Cuando Isolda publicó fotos de la remodelación de su cocina, encimeras de mármol y gabinetes hechos a medida, Selene miraba mi cocina modesta y suspiraba con nostalgia. Debería haber sido evidente hacia dónde apuntaban sus pensamientos. Pero el amor te vuelve ciego ante señales que más tarde parecen obvias. El pasado octubre, después de meses de darle vueltas, decidí que había llegado el momento de pedirle matrimonio. Llevaba casi un año reflexionando. Y terminé de convencerme cuando Selene empezó a hablar con más frecuencia sobre nuestro futuro. Señalaba anillos en las vitrinas. Compartía publicaciones de bodas en redes sociales y dejaba caer comentarios sobre lo preparada que se sentía para dar el siguiente paso. Estuve ahorrando durante meses. Reduje mis gastos al mínimo. Comía fideos instantáneos y sándwiches de mantequilla de maní. Trabajaba horas extra en proyectos adicionales y renuncié a mis salidas habituales con los amigos. Cada dólar que sobraba iba directo a una cuenta especial para el anillo. Después de 6 meses de disciplina extrema, conseguí reunir $5.800. Más dinero del que había gastado en algo, salvo mi camioneta y el equipo del taller. Cassiel fue clave para planear la propuesta. Hermano, tienes que hacerlo inolvidable. Repetía mientras trabajábamos en la restauración de un Chevelle del 70. Las mujeres recuerdan cada detalle de la pedida toda su vida. Solo tienes una oportunidad. Pasamos horas buscando ideas, el lugar, el momento perfecto y planes alternativos por si el clima fallaba. Tras considerar docenas de opciones, senderos, restaurantes elegantes, miradores, elegí el anfiteatro Red Rocks. Tenía un significado especial, allí fue nuestra primera cita importante. Selene estaba obsesionada con una banda indie que tocó esa noche. Y después del concierto nos quedamos hablando hasta el amanecer, compartiendo sueños, historias familiares y planes para el futuro. Ella dijo que era uno de los lugares más mágicos de Colorado. Luego vino la odisea de encontrar el anillo. Arrastré a mi hermano Renzo por cada joyería en un radio de 50 millas. Las primeras tiendas fueron un desastre, vendedores insistentes, queriendo meterme en planes de financiación y mostrándome piezas que costaban más que mi seguro anual. Uno, especialmente pesado, intentó venderme un anillo de 2 quilates exagerado, jurando que, mientras más grande, mejor. Renzo perdió la paciencia y le dijo, mi hermano quiere algo con significado, no para presumir. Así dimos con una joyería familiar, escondida entre una librería y una cafetería en una zona antigua. Por fuera, pasaba desapercibida, pero al entrar era como viajar en el tiempo, vitrinas vintage, iluminación cálida que hacía brillar cada piedra y un joyero mayor que escuchó con atención cuando le expliqué lo que quería. Buscas algo que refleje la esencia de su relación, dijo con una sonrisa. Algo clásico, que en 30 años siga siendo igual de hermoso. Me enseñó varias opciones y me explicó detalles de corte y claridad. Entonces lo vi, un diamante de 1 quilate, impecable, con un brillo que parecía fuego atrapado en piedra. El diseño era elegante, de oro blanco, con pequeños diamantes que complementaban la piedra central sin opacarla. Este anillo es para alguien que valora la artesanía más que la marca, afirmó el joyero mientras preparaba la compra. La propuesta salió como en una película romántica. Recogí a Selene un sábado por la tarde, haciéndole creer que íbamos a un restaurante nuevo que quería probar. Pero tomé una ruta escénica que pasaba por Red Rocks. El paisaje otoñal era perfecto, álamos dorados, pinos oscuros y las formaciones rocosas iluminadas por el sol poniente. Le propuse detenernos a ver el atardecer y se emocionó. Dios mío, Auren, esto es tan romántico. Me encanta que pienses en estas cosas, me dijo sonriendo. El anfiteatro estaba casi vacío, solo algunas parejas y turistas sacando fotos. La llevé exactamente a la misma fila donde nos sentamos en nuestra primera cita. Cuando me arrodillé y abrí la caja,
soltó un grito ahogado y empezó a llorar de alegría. Ni siquiera terminé mi discurso sobre cuánto significaba para mí y mis deseos de envejecer juntos, porque dijo que sí de inmediato. Luego vinieron las selfies, la llamada a su madre entre lágrimas, y las historias en Instagram con frases como, lo hizo, y me comprometí con el hombre más increíble. Por esas primeras horas, me sentí el hombre más afortunado del mundo. El anillo brillaba con los últimos rayos del sol mientras ella lo admiraba sin parar. La semana siguiente, Cassiel organizó una fiesta de compromiso en su casa con unas 30 personas entre amigos y familiares. Hiciste un gran trabajo, hermano, me dijo mientras veía a Selene presumir el anillo. Se la ve realmente feliz, y ese anillo es precioso. Todo parecía perfecto. Buena comida, amigos cercanos, risas y felicitaciones por todas partes. Selene parecía estar disfrutando, aunque noté que pasaba demasiado tiempo pegada al teléfono, probablemente compartiendo la noticia con quienes no pudieron asistir. Sin embargo, apenas se disipó la emoción inicial, algo empezó a sentirse extraño. Un par de semanas después de la propuesta, el comportamiento de Selene cambió. Mostraba el anillo cada vez que tenía oportunidad, pero me llamaba la atención la forma en que posaba para las fotos, inclinaba la mano de manera extraña, como si quisiera que pareciera más grande o tal vez para ocultar algún ángulo. Luego llegaron los comentarios disfrazados de elogios. Cuando alguien preguntaba por el anillo, respondía con frases como, es tan clásico, Auren tiene un gusto muy tradicional. El énfasis que ponía en ciertas palabras hacía que tradicional sonara más como una crítica que como un halago. La verdadera señal de alarma llegó en una cena con Isolda y Lucien, aproximadamente un mes después. Lucien, con su aire pretencioso de siempre, preguntó si el anillo era de Tiffany. Cuando le aclaré que era de una joyería local, su actitud cambió por completo. Oh, interesante. Apoyando a los pequeños negocios. Eso es, muy considerado de tu parte, dijo con una condescendencia que podía cortarse con cuchillo. Selene, por su parte, permaneció en silencio, con una expresión que no olvidaré, vergüenza absoluta. Esa misma noche me sugirió que hiciéramos la fiesta de compromiso más íntima. Solo familiares cercanos y algunos amigos muy selectos. ¿Y tus compañeras de hermandad? ¿Mis amigos del trabajo? Pregunté. Ella evitó mirarme y dijo, no creo que se lleven bien con tu grupo. Al día siguiente, Cassiel pasó por casa y escuchó parte de la conversación. Hermano, eso está mal. ¿Tu grupo? ¿En serio? Se supone que ahora son el mismo equipo, me dijo, y tenía razón. Pero yo estaba tan cegado que seguía justificando todo. Los comentarios hirientes continuaron, disfrazados de bromas. Se burlaba de mi casa modesta, de mi camioneta práctica, de mi estilo de vida sencillo. Cada frase era como un corte diminuto, aunque por separado parecían inofensivos. Llegó marzo y Selene anunció que saldría a cenar con Rebeca y otras amigas. Sentí alivio. Llevaba días de mal humor y pensé que eso le vendría bien. Yo me quedé en el taller trabajando hasta tarde en la restauración de un Camaro SS 1969. Una auténtica bestia con motor Big Block original, pero que había estado abandonado por más de 20 años. Estaba concentrado reparando la transmisión cuando sonó mi teléfono a las 10:30 de la noche. Era Selene. Supuse que quería que la llevara a casa, como otras veces, y contesté. Lo primero que escuché fue el bullicio del restaurante, conversaciones, cubiertos, música suave. Enseguida entendí, había marcado mi número por error. Estuve a punto de colgar, hasta que oí su voz nítida. Tuve que fingir que era el momento más romántico de mi vida. Por dentro me moría. Sentí un golpe en el estómago. Supe al instante que hablaba de mi propuesta. No hizo lo que creo que hizo, ¿verdad? Dijo Rebeca, con falsa compasión. Exacto que lo hizo. En Red Rocks, como si estuviéramos en secundaria, respondió Selene. Las carcajadas que siguieron me atravesaron. Y entonces escuché una voz masculina, grave, demasiado familiar, Lucien. Tanto para la noche de chicas. Lo que vino después fue como presenciar mi propia ejecución en vivo. Y ni hablemos del anillo, continuó Selene, con un tono de falsa resignación que nunca le había notado. Es de una joyería cualquiera en un centro comercial, entre un salón de uñas y una oficina de impuestos. Cuando me preguntan si es Tiffany o Cartier, me dan ganas de desaparecer. ¿Y cuánto pudo gastar? Preguntó Rebeca con ese veneno disfrazado de empatía. Lo busqué en internet después, contestó Selene. Tal vez $6.000. Lucien gasta más que eso en un solo fin de semana en Aspen. ¿Se acuerdan del mes pasado? Solo el hotel fueron 8.000 por 3 noches. Bueno, 6.000 sigue siendo mucho para alguien que gana sueldo de mecánico, intervino Lucien, con voz cargada de desdén. ¿Qué es eso al año? ¿45.000? Las risas que siguieron fueron puñales. Para ponerlo en contexto, entre el taller, proyectos adicionales y asesorías, ganó cerca de 72.000 al año. Pero para ellos, yo era casi un mendigo. Selene siguió, imparable. El dinero ni siquiera es lo peor. Es que cree que tendremos esta linda vida de clase trabajadora. Habla de comprar una casa más grande en el mismo barrio. Como pasar de 3 a 4 habitaciones. Yo quiero avanzar, no mudarme a una versión un poco más grande de lo mismo. Necesito a alguien con ambición real,
que piense en grande, no en mantener el statu quo. Alguien que quiera construir un imperio, no manejar el negocito que le dejó su papá. Ese comentario me atravesó. No heredé un negocio. Heredé una responsabilidad gigante, un legado que me gané trabajando desde los 12 años junto a mi padre. Cuando él murió, cargar con el taller fue tan difícil como soportar la pérdida. Y entonces llegó la estocada final. ¿Alguien como yo?, dijo Lucien, con un tono cargado de insinuación. La risita suave de Selene en respuesta hizo que quisiera estrellar el puño contra la pared. En ese momento, Cassiel entró al taller con bolsas de comida china. Auren, ¿otra vez hasta tarde? Traje pollo general, soy esos fideos que te gustan. Se detuvo al ver mi cara y el teléfono pegado a mi oído. Le hice señas para que guardara silencio y puse el altavoz. Cuando escuchó, su expresión pasó de confusión a ira absoluta. Esto es una locura, hermano, susurró, sentándose a mi lado. Yo seguí escuchando, paralizado. Durante 20 minutos más, escuché cómo la mujer con la que iba a casarme destrozaba cada aspecto de mi vida, mi carrera, mis sueños. Se burló de mi casa, llamándola una cabaña disfrazada de suburbio. Criticó mi camioneta, diciendo que era humillante andar en una Ford F-150 de 12 años. Sobre todo cuando Lucien conducía un Porsche nuevo. Se quejó de mi ropa, mis pasatiempos y hasta de los restaurantes a los que la llevaba. Y entonces remató, ni hablar de sus amigos. Ese Cassiel parece un adolescente eterno, siempre haciendo bromas como si nada fuera en serio. Cada palabra era un disparo directo al corazón. A veces, cuando salíamos los tres juntos, sentía que en lugar de pasar tiempo con adultos, estaba cuidando a dos niños grandes. Ese último comentario hizo que la mandíbula de Cassiel se tensara tanto que pensé que se rompería los dientes. Lo vi murmurar sin sonido, con el rostro encendido por la ira. Ni de broma. Durante 3 años, Cassiel había sido increíblemente amable con Selene. Siempre la incluía en nuestros planes. Recordaba su cumpleaños e incluso me ayudaba a elegir los regalos de Navidad y San Valentín para ella. Pero aquello no era lo peor. Lo más devastador estaba a punto de ocurrir. Algo que destrozaría por completo la imagen que yo tenía de la mujer con la que pensaba casarme. Entre risas, escuché a Selene decir: a veces me pregunto cómo sería la vida con alguien como Lucien. Alguien que pudiera darme la vida que merezco. ¿Y qué te lo impide?, respondió él, con un tono más bajo y cargado de intimidad. Lucien, por favor, intervino Rebeca, aunque se reía también. Solo digo que, si las circunstancias fueran distintas, insistió Selene, dejando que su voz se impregnara de una sonrisa evidente. Fue entonces cuando Cassiel me arrebató el teléfono y comenzó a escribir frenéticamente. Antes de que pudiera detenerlo, ya había enviado un mensaje a Rebeca. Hola, soy Cassiel. Selene llamó por accidente a Auren hace unos 25 minutos. Ha escuchado absolutamente todo. Pensé que debía saberlo. Me lancé para quitarle el móvil, pero él lo apartó con firmeza. Confía en mí, hermano, dijo con seguridad. Seguimos escuchando la conversación en vivo. Selene estaba a media frase. Y cuando tengamos hijos, no quiero que crezcan pensando que su padre solo sabe ensuciarse las manos todo el día. De pronto, un silencio absoluto. Pude imaginar la expresión de Rebeca al leer el mensaje de Cassiel. Luego, su voz sonó nerviosa. Selene, deja de hablar ahora mismo. ¿Qué? ¿Por qué hablas así?, preguntó ella, desconcertada. Auren está en la llamada. Ha estado escuchando todo este tiempo. Cassiel acaba de decírmelo. El silencio que siguió fue glorioso. Cassiel sonreía como si acabara de ganar la lotería. Jaque mate, susurró. Después de unos 10 segundos de aire muerto, escuché a Lucien murmurar: maldición. Y la llamada se cortó. Cassiel y yo nos miramos durante un minuto entero. Luego, él estalló en carcajadas, no simples risas, sino risotadas que le sacudían el cuerpo. ¿Escuchaste eso? Lucien estaba intentando quitarte a tu novia. Fue ahí cuando lo comprendí. No se trataba solo de que Selene fuera interesada. Lucien estaba dispuesto a destruir su matrimonio para quedarse con mi prometida. Y Isolda no sabía nada. Cassiel, dije lentamente, ¿qué opinas de ayudarme a arruinarles la vida por completo? Su sonrisa se ensanchó aún más. Pensé que nunca lo pedirías. Primero revisé todas las publicaciones de Selene en redes sociales, capturando cada imagen y comentario en el que presumiera del estilo de vida de Lucien y Isolda o insinuara que quería algo más de nuestra relación. Había decenas. Cassiel, que resultó ser sorprendentemente hábil con la tecnología, me ayudó a extraer el audio de la llamada accidental. Mi teléfono lo había grabado automáticamente por su duración. Pero nuestra jugada maestra fue otra. En lugar de confrontar a Selene directamente, dejamos que la arrogancia de Lucien lo destruyera solo. El lunes, llamé a la empresa farmacéutica donde trabajaba y pedí hablar con recursos humanos. Les expliqué que tenía pruebas de que un empleado había hecho insinuaciones inapropiadas hacia la esposa de un
Cliente en una cena de negocios. Les envié un fragmento editado de la grabación donde Lucien coqueteaba con Selene y fantaseaba sobre qué pasaría si todo fuera distinto. Me pidieron su nombre y lo di sin titubear. Luego llamé a Isolda. Hola, soy Auren. Creo que necesitamos hablar seriamente sobre lo que pasó el sábado por la noche. Nos vimos en una cafetería el martes. Le mostré las capturas, reproduje el audio y observé cómo su rostro cambiaba de incredulidad a dolor. Luego a ira, hasta terminar en rabia. Llamó a Lucien ahí mismo, con el altavoz activado, y lo confrontó. Él intentó negarlo, después se puso a la defensiva y terminó confesando todo. Ella también me estaba coqueteando. Tu amiga es una cazafortunas. Isolda colgó y rompió en llanto. Luego, las lágrimas se convirtieron en furia. Lleva meses hablando de Selene. Pensé que era paranoia mía. Ahí nuestro plan se volvió perfecto. Isolda trabajaba en la misma empresa que Lucien, aunque en otro departamento, y conocía al personal de recursos humanos. Esa misma tarde fue a la oficina y corroboró todo lo que yo había reportado. En menos de una semana, Lucien fue despedido por conducta inapropiada con clientes. En la industria farmacéutica, eso es un suicidio profesional. Nadie vuelve a contratarte. Mientras tanto, Selene me llamó unas 60 veces en los días siguientes. Ignoré cada intento. Cuando apareció en el taller, Cassiel estaba preparado. Él no quiere verte, le dijo, bloqueándole la entrada. Pero te dejó algo. Le entregó una cajita que contenía su anillo de compromiso, impresiones de sus publicaciones y una nota escrita a mano. Encontré a alguien que valora esta vida. Auren. Selene perdió el control. Gritó que yo estaba arruinando su vida, que Lucien solo era amable, que yo era demasiado inseguro para soportar a una mujer segura de sí misma. Cassiel se cruzó de brazos hasta que terminó y, con acento marcado, soltó. Señora, tuvo el descaro de llamar perdedor a mi mejor amigo durante 20 minutos. Llévese su actitud falsa y sus problemas y salga de aquí. Observé todo desde la ventana de la oficina. Se marchó llorando y no volvió. Mientras tanto, la vida de Lucien se derrumbaba. Sin su empleo, no pudo mantener su estilo de vida lujoso. Isolda solicitó el divorcio en 2 semanas. Durante el proceso se descubrió que su supuesto éxito estaba sostenido con tarjetas y préstamos. Estaban ahogados en deudas. Vendieron el Porsche, la casa entró en ejecución hipotecaria y Lucien terminó en un apartamento barato, buscando trabajo sin éxito. Su reputación estaba acabada. 4 meses después de su caída y de la desaparición de Selene de mi vida, recibí una llamada que casi no contesto. Era Isolda. Habíamos mantenido contacto ocasional desde entonces. Me había pedido disculpas varias veces y siempre fue amable conmigo. Auren, sé que esto es incómodo y estuve a punto de no llamar, pero Lucien me pidió que hablara contigo, dijo con un tono tenso. Está desesperado por conseguir trabajo. Cualquier trabajo. Me llamó un día con un tono que me hizo fruncir el ceño. Está dispuesto a hacer cualquier tipo de trabajo manual, limpiar, barrer, lo que sea. Sé que suena extraño, pero está desesperado. Por poco me atraganto con el café y tuve que orillar el Mustang. Espera, ¿quieres que contrate al tipo que me llamó un mecánico muerto de hambre y trató de quitarme a mi prometida mientras destruía mi vida? Sé que fue horrible, respondió Isolda con rapidez, no lo estoy justificando. Pero, Auren, está acabado. Nadie lo quiere contratar, ni siquiera para trabajos básicos. Va a perder su apartamento. La ironía me supo deliciosa. El hombre que se burlaba de mis ingresos ahora rogaba por una oportunidad. Cassiel, que escuchaba todo, empezó a mover la cabeza como loco y a gesticular. Ni lo pienses. Isolda, le dije, agradezco que me avises, pero no puedo hacer nada. Le deseo suerte, pero aquí no tiene cabida. Lo entiendo, suspiró, aliviada y triste al mismo tiempo. Tenía que intentarlo. 2 semanas después, sonó mi teléfono otra vez. Era Selene, desde otro número. Dudé en contestar. Auren, no cuelgues, dijo con voz quebrada. Sé que lo arruiné. Fui superficial y materialista, pero no quise lastimarte. Selene, pasaste 20 minutos diciendo lo avergonzada que estabas de mí. Eso no fue un arrebato. Era lo que pensabas. Solo quería encajar con ellas. Isolda convierte todo en competencia. Quien tiene la mejor vida, el novio más exitoso. Yo sentí que tenía que aparentar o perdería su amistad. Te amo, Auren, de verdad. Amo tu vida, tu trabajo, todo. ¿Nuestra vida? ¿La misma que llamaste patética? Repliqué con sarcasmo. Empezó a llorar más fuerte. Lucien me prometió cosas, viajes, lujo, todo, pero fueron mentiras. Está en la ruina, vive en un estudio que huele a moho y reparte pizzas en un coche viejo. ¿Y ahora me buscas porque tu plan se hundió? No, dijo sin convicción. Te busco porque entendí lo que perdí. Eres honesto, leal, con principios. Y yo no lo valoré. Cassiel me hacía señas frenéticas para cortar la llamada. Selene, agradezco tu disculpa. Sé que no es fácil admitir errores, pero yo estoy con alguien y soy feliz. Era cierto, desde hacía 2 meses salía con Nairi, una enfermera que conocí cuando llevó el Mustang del 65 de su padre al taller. Sencilla, práctica y con verdadero amor por el trabajo bien hecho. Le fascinaba lo que hacía, nunca me criticó.
Se llevaba bien con Cassiel y hasta aprendió cosas básicas para ayudar en el taller. Por favor, rogó Selene, dame una oportunidad. Haré lo que quieras. Cambio, firmo un acuerdo, trabajo, lo que sea. No, Selene, espero que encuentres tu rumbo. Colgué y Cassiel sonrió. ¿Demasiado duro? Para nada, respondió con una mueca. A veces la mejor venganza es seguir adelante. Hasta ahí, nada fuera de lo esperado. Pero lo interesante vino después. Lucien desapareció del mapa. Según rumores, se mudó a otra ciudad tras vender lo poco que le quedaba. Ni Isolda sabe dónde está. Ella, en cambio, rehizo su vida, abrió una pequeña cafetería y parece feliz. Algo que jamás habría imaginado en ella. Selene, bueno, supe por redes que abrió un perfil motivacional donde habla de renovarse y amarse a uno mismo. No sé si le funciona, pero al menos encontró un discurso. Cassiel sigue siendo mi socio y mi hermano de la vida, aunque, si soy sincero, no todo fue tan simple. Hace 3 meses me ofrecieron comprar el taller por una cifra que cualquiera habría aceptado sin dudar. Y aquí estoy, a punto de firmar, porque quiero algo distinto. Sí, sigo con Nairi. Es increíble, pero los dos tenemos sueños grandes. Planeamos mudarnos a otro estado y abrir algo juntos. Lejos de todo esto, aprendí que la felicidad no está en demostrar nada a nadie, sino en construir algo que tenga sentido para ti. Y, por cierto, aún tengo el Mustang. A veces lo miro y pienso en todo lo que pasó desde aquella llamada que cambió mi vida. Ahora, cada vez que arranco el motor, siento que no solo reparé un coche, también reconstruí mi historia.